las actividades más satisfactorias que podrías hacer. Al abrir un libro y no saber qué encontrar adentro es una experiencia increíble. Desde el primer momento, al ver la tapa, al leer el título, la imaginación se pone en acción. Leer te lleva a conocer lo más lejos que hay en nuestro mundo y hasta lo que hay fuera de él. Te hace conocer personas y lugares increíbles. Leer te puede hacer reír o llorar. La lectura nos permite abrir nuestra mente, dejarnos llevar por nuestra imaginación. A través de la lectura podemos aprender sobre distintas formas de expresar nuestros conocimientos, sentimientos y emociones. En este video conoceremos a escritores famosos a través de la historia. Vamos a aprender de ellos. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los más grandes de la literatura universal. Como todos sabemos, es el escritor de la gran novela Don Quijote de la Mancha. Que Cervantes se unió al ejército español para pelear contra los turcos. Fue ahí donde un pedazo de plomo dañó uno de los nervios de su mano izquierda, perdiendo el movimiento. De ahí proviene su apodo, el Manco de Lepanto. De regreso de la guerra, Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo fueron capturados por piratas turcos y fueron llevados como prisioneros y esclavos a Argelia durante 5 años. Después de su vida como soldado, Cervantes también trabajó como recolector de impuestos. Sin embargo, fue encarcelado durante 4 meses por irregularidades en sus cuentas. Se cree que es ahí, en su celda, donde crea el concepto del Quijote. Ahora conozcamos a William Shakespeare, el escritor de la novela Romeo y Julieta. A los 19 años tuvo su primera hija con su novia, con la cual luego se casó y tuvo gemelos llamados Hamlet y Judith. Hamlet murió a los 11 años por una enfermedad. Se trasladó a Londres junto a su familia porque quería convertirse en actor y escritor. Otras de sus novelas fueron Hamlet, Otelo, Cymbeline, Como gustéis, El sueño de una noche de verano, La tempestad, entre otras. Ahora conozcamos a otro escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Es considerado uno de los autores más importantes del siglo XX y un genio de la literatura universal. Desde pequeño le gustaba escribir, creaba cuentos y pequeños artículos para publicar en revistas juveniles. Comenzó a estudiar la carrera de Derecho en Bogotá, presionado por sus padres. La verdad es que no le gustaba demasiado y empezó a publicar sus primeros cuentos en el periódico El Espectador. García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del periódico El Universal. Se traslada a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Gabo desarrolló un interés particular por la televisión y el cine. A lo largo de su vida participó como guionista, mecenas y permitió la adaptación de su obra a las pantallas. Mientras trabaja en el periódico, publica su primera novela, La hojarasca, y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del momento. Se mudó a México y publica su segunda y tercera novela, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Durante meses, García Márquez se encerró en su casa de la Ciudad de México para completar su novela 100 años de soledad, que fue publicada en 1967. El autor fue aclamado internacionalmente por la obra, que vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Durante las siguientes décadas escribiría varias novelas más, entre ellas Crónica de una muerte anunciada y El otoño del patriarca, y también saldrían a la venta volúmenes de cuentos y relatos. En 1982 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Unos años más tarde publicaría El amor en los tiempos del cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres. En sus últimos años, García Márquez escribió sus memorias, Vivir para contarla, y 2 años más tarde publicaría su última novela. Ahora conozcamos a Félix Rubén García Sarmiento, escritor nicaragüense, mejor conocido como Rubén Darío. ¿Y cuándo empezó a escribir Rubén Darío? Muy temprano, casi a tu edad. A los 3 años ya sabía leer y a los 12 escribí mi primer soneto. ¡Fua! Era un niño prolijo. Prodigio, Samba, así parece. Siempre fui creativo y memorioso, por eso me invitaban a recitar poesías en actos públicos. Una lágrima lloraba por ti. Viví en El Salvador y en muy pocos años viví en Guatemala, Costa Rica y Panamá, hasta que me asenté en Chile, donde conseguí trabajo como periodista.
Fue allí donde publiqué mi primera gran obra titulada Azul, que da origen a un movimiento llamado modernismo. Ah, ¿el modernismo se llamaba así porque estaba adelantado a su época? Sí, Samba, y esos poemas y textos fueron leídos y reconocidos en España, pero también en Buenos Aires, donde me fui a vivir. En 1898 fui a Madrid, donde descubrí que dos grandes poetas como Manuel y Antonio Machado me admiraban y conocían mi obra. Y luego fui a París, donde pude presenciar la construcción de obras impresionantes, como la Torre Eiffel. ¿Y volvió a Nicaragua, Rubén Darío? Ay, Samba, mi vida dio tantas vueltas. Fui embajador en Madrid, escribí un libro dedicado a tu hermoso país en París y fui a Nueva York a defender la unión entre los países americanos en tiempos de guerra. ¡Fua! ¡Qué manera de viajar! Ahora conoceremos a un personaje con una gran imaginación. Es francés, poeta, dramaturgo y escritor. Se llama Julio Verne. Gracias a su imaginación, escribió muchos de sus libros e inventó cosas nuevas. A Julio Verne se le conoce como el padre de la ciencia ficción. Yo viví en una época donde se impulsaba la ciencia y los adelantos tecnológicos, lo cual me tenía fascinado. Inventó la literatura científica y escribió más de 100 libros que han sido traducidos a 112 idiomas. En Viaje al Centro de la Tierra, narro las aventuras del profesor Otto Lidenbrock, quien se obsesionó con un libro y un pergamino antiguo que lo hicieron iniciar junto con su sobrino Alex una expedición a las entrañas de la Tierra. Julio Verne fue célebre por sus relatos de aventuras fantásticas, donde predice muchos de los inventos y descubrimientos que actualmente utilizamos, como el Internet, la fotografía submarina y la llegada del hombre a la Luna. En 20.000 leguas de viaje submarino, te presento al Capitán Nemo, quien a bordo del Nautilus muestra la belleza y los peligros del fondo del mar, así como la emocionante lucha contra enormes monstruos marinos. Las historias de Julio Verne construyen un puente entre la ficción y la realidad. A la fecha, muchas de sus novelas siguen inspirando a hombres y mujeres de ciencia e inventores, así como a valientes exploradores que buscan su viaje al centro de la Tierra o su vuelta al mundo en 80 días. Estos son 5 grandes escritores a través de la historia. Espero hayas disfrutado este video. Bye bye.